Hola chiquillos, ¿cómo están? Me gusta ver la intro del profe. ¿Cómo está ahí Natalia? ¿Todo bien? Hola Ale, hello, ya estamos acá. Bueno, un fondo distinto, ya saben que no estoy en mi casa. Andamos de visita donde mis suegros. ¿Cómo estáis, Rubano? ¿Todo bien? Aquí estamos, José Miguel de la Cruz. Gracias por estar, Santiago. Santiago Caro, siempre te veo acá. Un gusto verte, ¿eh? Franco Mariani, no Vancouver en 14.6. No se puede. Por ahora no. ¿Cómo quito el error de la actualización? Ya quité el Yelve con Uncover y no me deja actualizar. Hay un tweet que se llama Giro YouTube, o sea, le estoy respondiendo a Giro. Se llama Ota Enabler. ¿De acuerdo? Gracias, Rubano, haciendo donaciones. Qué loco, Rubano, no te preocupes, hombre. Gracias. Jonathan, ¿cómo estás? Activo en el directo, gracias por estar acá. ¿Qué dice Jonathan? Estamos al pie del cañón en la clase del YEL de la semana 67, esperando noticias y novedades y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el libre. Gracias, Jonathan. Tremendo mensaje. ¿Cómo estáis, Matías? Hola, Cecilia, ¿cómo estáis? Hello. Hello, everybody. Qué bueno poder verles acá. Ingresar y hay tanta gente conectada. ¿Está Brian ahí también? ¿Alguien me ayuda a hacer el Jailbreak en un iPad quinta generación? Depende del iOS en el que está. Tu iPad tiene Jailbreak hasta 14.3. Si está en alguno superior, ya no actualices más. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice acá? Natalia, hay un video en su canal, así es. Ya lo hice, pero todas las versiones me salen que son Checkbrain. No, el último de Checknix no. Está Checknix actualizado, Gelmate, Justatec, Odysseinix, están todos actualizados a 0.12.4. Salud desde Puerto Rico. Salud también para ti, Coco Guerra. Eduard Campos, ¿cómo estás? ¿Y todo bien? Ancover 14.5. No hay Ancover hasta 14.3. Y hay que esperar nada más. Todavía no hay novedades. Yo le quiero hacer el Jailbreak a un 8 Plus. Bueno, Natalia lo puede hacer con CheckRain, ya sabe, el tutorial está ahí en la descripción. ¿Cómo está ahí, David? Saludos desde la Guyana Francesa. Mira, Juan Carlos Flores, saludos también para ti. Saludos desde Windows 11. No, todavía no he instalado Windows 11, no me llama mucho la atención todavía. ¿De qué trata la clase del Jailbreak? ¿Son solo preguntas y respuestas? Bueno, hoy día, bueno, no estoy con mi pizarra. Yo creo que hoy día, la clase de hoy día va a ser responder algunas cosas y ver si logramos estar la hora acá. ¿Qué dice Hi-Fi? Saludos desde la Ciudad de México. Saludos desde Guyana Francesa. Ese ya lo leí recién. ¿Cómo estáis, Jonathan? Siempre activo. Gracias, José Picatoste, por estar acá. Ancover 14.4.2. Vamos bajando, ¿no? Preguntan por Ancover en 14.4.6, 14.5, 14.4.2. Solo hay Ancover hasta 14.3. ¿Ya? Los únicos que tienen jailbreak 14.4.1, 4.2, 14.4.5, 5.1 y 14.6 son del iPhone 10 para abajo. iPhone 10, 8, 7, 6S, solamente ellos. Enzo Vargas, ¿cómo está ahí? ¿Qué me dice Golfo? Hola, profe. ¿Cómo funciona el Face ID en el iPhone en 14.6? Bueno, funciona súper bien. Bueno, si es que estás con CheckRain, pierdes el Face ID, pero puedes ocupar un tweet que se llama Bioprotect, así como la protección biológica, Bioprotect. Y está el tutorial acá en el canal. Profe, cuando estemos de vacaciones, de seguro los desarrolladores avanzarán más. Bueno, yo salgo de vacaciones en 2 semanas más. Acá en Chile es invierno y bueno, eso hace que nos vamos a tomar 2 vacaciones, 2 semanas de vacaciones. Todavía no sé si me voy a tomar yo 2 semanas de vacaciones acá del canal. Hay veces que lo siento. Imagínate, son 67 semanas consecutivas. Hace un rato veía a iDevice Movies, que es otro youtuber muy grande también, que decía que ya hoy día necesitaba descansar, que hoy día no podía. Espérame, que estoy actualizando la descripción del video con lo que siempre añado. Y lo que siempre añado porque lamentablemente es lo que siempre preguntan. Y ahí actualicé la descripción. Me falta ver lo de los premios. Se están haciendo buenos sorteos esta semana. Está el Tweak Velvet, está iPhone Unlocker, está iMazing, loco. 10 licencias de iMazing. Bacán, esa está bacán. iMazing yo un programa sin el cual no puedo vivir. Así que estoy dejando el enlace en la descripción
para que ustedes, me gustaría que se lo ganasen ustedes. Está Velvet y iPhone Unlocker. Unlocker, déjenme escribirlo, que estamos acá donde mi suegro no alcancé a preparar. O sea, pude haber preparado la presentación, pero estaba jugando Minecraft. Y perdí, Rubano, perdí, qué terrible. Acabo de perder 2 caballos, los dos con montura y armadura, pero sé dónde encontrarlos. Pero se me perdió una cuerda, ¿no? Quedé bajoneado. Tontera, ¿no? Ay, 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 como cuando pierdes, pero por lo menos no andaba con un diamante ni con cosas así. Lo hubiese perdido. Ahí sí que me caigo en estrés. Giveaway, ahí están. Listo, ahí actualicé la descripción. Ya, disculpen que estaba viendo lo del. Ahí lo pueden ver. Ya. ¿Cómo está Carmen Gallardo? Bendito sábado también para ti y para tu familia, Carmen. Hay un comando en Minecraft para que cuando muera no pierdas tus cosas. Pero, ¿cómo eso? ¿Cómo eso? Rubano, sé que tengo que hablar contigo por Twitter, por privado. Porque nunca me había animado a hacer un jailbreak en CheckRain y hoy me animé con sus tutoriales y todo bien. Muchas gracias. Bueno, Diego Novela, me alegro mucho que te haya resultado. No hay nada más satisfactorio cuando lo consigues. Es bacán, en realidad uno se siente súper bien. ¿Cómo estáis, Carlos Curaqueo? ¿Cómo estáis, máquina? Ándale. Se abrió la puerta atrás. Es mi hijo. No, mi amorcito. Estoy en una transmisión. En una clase, hijo. Una clase del jailbreak. Nunca me arranca el checkra de ninguna forma, ni USB, ni partición en PC. Prueba con otro USB. Hay veces que ocurre aquello. Sí, profe, unas vacaciones son bien merecidas. Creo que todos merecemos un descanso. Descanse y cuídese. Sí, y aparte que estamos en una semana que es bien floja de, de noticias. No han ocurrido grandes novedades. Bueno, la novedad era del Uncover VIP, que es un video que publiqué el viernes. Y creo que es uno de los videos que tiene más dislikes en el canal, pero pensé que se iba a entender mejor la idea. No hay otros que tienen más dislikes. Este no está tan mal. Pero pensé que se iba a entender mejor la idea de. Ya les voy a hablar de eso en el minuto 30. Sigamos acá con las preguntas nomás. Le pido una disculpa por no haber podido estar en el live de la semana pasada. Me sentí tan mal, pero el trabajo es primero para los gastos. Sí, Moque, no te preocupes, tú no tienes que pedir disculpas. No, para nada. ¿Puedo tener JPEG en 14:4.2? José Miguel de la Cruz, si tienes un iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S6, sí puedes. Si tienes uno superior, no. Hey, David Gaete, ¿cómo estás? Y David al final no encendió nunca el teléfono. No encendió y el otro lo ando trayendo, pero me quedó atrapado. ¿Dónde lo tengo? Está atrapado en modo recovery. Lo restauré, como que lo restaura y mandó un error. El error 1015. Acá lo ando trayendo. Me lo traje donde mis suegros para ver si lo volví a intentar acá, pero no lo intenté. Encontré otro David en Quilicura, pero la persona sí lo puede enviar a esa región, o sea, él lo va a hacer. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, uno no, como que la alegría quedó ahí. Le puse a restaurar, mira, lo restauré con iTunes en Windows, lo restauré con iMazing, lo restauré con 3 utools en Windows. En Mac lo restauré con iMazing, lo restauré también con lo que hace Mac desde Catalina y nada, o sea, intenté todas las restauraciones posibles. Sí, es un 3G que no quiere ceder, Jonathan. Vamos a ver qué ocurre. Encontré una solución, pero no sé si los programas funcionen con Windows 10 que tengo yo. ¿Para cuándo el lleve de 14.4.1 en adelante de Taurín? Bueno, Laureano, estamos a la espera simplemente. ¿Lo has probado ponerlo en DFU? No, en DFU no, pero en Recovery sí, ya en Recovery lo tiene que recuperar, o sea, en Recovery ya lo reconoce y le hace la restauración, pero llega al final y ¡pum!, se cae. No sé por qué. No sé, a lo mejor me voy a quedar con un teléfono así nada más.
¿Qué es lo que puede ser una opción, David? No alcancé a leer lo que escribiste antes. Ah, la del DFU, me imagino. Jonathan, ¿por qué le hice, profe, le hice el jailbreak con un celular de mi mamá y me asusté pensando que le pasaría algo? Pero cuando vi Cydia me emocioné. Le personalicé el celular con el Cylinder. Quedo loca con Cylinder. Lo del DFU, vamos a ver. Vamos a ver si es que se puede poner en DFU, pero al menos el otro iPhone no encendió nunca. Y estuvo enchufado al cargador 12 horas, ¿habrá sido? No, después de 12 horas y ya no levantó, es preocupante. Me pasaba algo similar con mi iPhone 5, pero lo restauré en DFU y funcionó bien. Bueno, tengo que ver cómo se pone en DFU el iPhone 3G. Tengo que ver cómo hacerlo. Ahí está encendiendo. De hecho, hubo un rato que quedó atrapado en boot loop. Ahí donde dije, ya, esta cuestión se fue. ¿Viste? Ahí está. Entonces lo voy a ver si lo podemos hacer ahora. iPhone 3G DFU. Será similar como el 6, ¿no? Conéctese a la computadora, presionar los dos botones con 10 segundos. Ah, ya, es lo mismo que el iPhone 6. Bueno, vamos a intentarlo. Ah, pero no ando con ningún cable, estoy ocupando el cable, lo tengo acá. Oh, mira, tengo el cable. Mi adaptador. No vine con adaptador para el Mac. Gracias, Apple, por hacer computadores sin puertos USB. Dijiste que era el futuro y acá estoy estancado en tu futuro, Apple. Gracias. Ya, David, ahí te cuento cómo me va. Ya sé, después le digo, ya sabes, Matías Resi. Matías, tú tuviste un problema similar, me acuerdo, ¿no? Estabas ahí con un 2G batallando. El otro puede ser batería mala. Sí, churra, pero cambiar la batería de un iPhone 3G, me tengo que encontrar una. Pero que el otro era un 3G, un 3GS, me imagino que es la misma batería, no sé. Saludos Rubén desde España también. Quemar el Mac con checkra1. ¿Cómo quemar el Mac con checkra1? No te entiendo. Perdón, estaba leyendo a Juan Carlos Flores. Yo quemé mi Mac con el checkra1, estoy en destilación de ¿Cómo quemar como checkra1? ¿Cómo le va a hacer tanto daño a checkra1? Yo he ocupado miles de veces checkra1. El otro puede ser lo que hablaba. Ajá, así es, David. Eh, ¿Qué otra pregunta de Juan Carlos que me dice? Cuando digo quemar es que Catalina hizo actualización. Como no tiene iTunes, pues el checkra1 no funcionó. Me toca reinstalar. Ay, no entendí mucho. Profe, ¿puede cambiar el carrier con el jailbreak? Pero desbloquearlo, dices tú, cambiarte, porque el teléfono viene bloqueado para una compañía. O sea, ¿a eso te refieres? Y la respuesta es no. Quemar en el sentido de que Catalina hizo actualización. Ah, ya. Así es, antes se podía, David. Profe, me di cuenta que mi iPad, está pasando una ambulancia, que mi iPad es A9, entonces no sé si tiene jailbreak. Tengo 14.4.2, sí, sí tiene. Con checkra1 tienes jailbreak. Lo puedes hacer. Profe, tú, ¿qué tenemos acá? Cambiar de compañía, no, Robert, es re difícil cambiar de compañía, hombre. Creo que podría decir, mira, acá encontré un adaptador. Ya vamos a ponerlo en DFU. Churras, es que después, Rubano, después de lo que me pasó con Minecraft, no tendría una alegría más grande que esta. Me encantaría que el teléfono reviviera por lo menos tener, ya, conectar a computador, poniendo DFU un iPhone 3G. Imagínate de qué año esta cuestión. Y el IPSW está descargado. Sí, ahí está. Cancelar. No, gracias. Ya, vamos a empezar como es. Dos botones, inicio home, encendido durante 10 segundos. Ahora suelte. Perdón, dice más instrucciones acá. Ya, sí parece serlo. Ya, vamos. Uno, dos, ahí está. Tres, uno, dos, tres. Suelto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Todavía no se va negro la pantalla. No hay que tener el teléfono apagado para hacer el DFU, ¿no? Porque cuando son teléfonos tan antiguos.
Anda, le están mandando. Suelta el botón. Power inmediatamente después de 10 segundos. Sí, sí, eso hice. No pasó nada. ¿Por qué? Sí, con el teléfono apagado, profe, pero ¿cómo lo apago? Si está en recovery, lo intento sacar de recovery y queda en boot loop. A ver, a continuación conecte la computadora, asegúrese que está instalado iTunes, los dos botones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ahí la pantalla se fue a negro. Estoy presionando el home. No sé qué. Ya, iTunes. Bueno, no iTunes, sino que el Finder creo que ya lo detectó. Solté el botón. Esperemos que termine de cargar. Ya, sigamos con esto. Profe, no ve mis comentarios. He estado spameando y parece que no le parecen. Santiago Caro, si estoy viendo acá que estaba mirando hacia el computador. Ahora dice cargando y no avanza de ahí. Apágalo, apágalo. Es desde el apagado. Ya Mundo Sapo, ahí lo voy a hacer. Bueno, ahora está apagado, parece. Así que otra vez vamos. Los dos al mismo tiempo. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto, dejo presionado home. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nada. Ahora está muerto. Bueno, debe estar en DFU si está en negro. Y ahí Macy no me saltó la alarma. Oh, ya después sigo luchando con esto. Chao. Chao, me aburrí. Vamos a hablar del jailbreak del iPhone 12. Bueno, el jailbreak en ese iPhone solamente hay hasta 14.3. Nada más, no hay más novedades. Por ahora no, pero no te muevas de la versión de iOS. Profe, mi iPad se quedó en el bucle de la manzana y pantalla negra. ¿Se puede arreglar? Bueno, hay que intentar ponerlo en modo recuperación y sacarlo del modo recuperación, o ponerlo en DFU y sacarlo luego en DFU. Y si ya no te deja con eso, toca restaurar y pierdes todo lo que había ahí. Es como caerse a la lava en el Minecraft. Profe, por poco caigo con el video de ayer, pero Memo, en el segundo número 10, ya voy a hablar de eso, Memo. En el minuto 30 te voy a hablar de aquello. Ah, se podrá, David, pero David, estoy sufriendo. Pucha, está todo saliendo, iba todo bien en el día. De hecho, había muerto en el Minecraft y después recuperé todas mis cosas y estaban flotando en el agua. Y después la recuperé, y después se hizo de noche, me iba a mi casa y me mataron. Me caí con el caballo a un pozo con agua y no podía salir. El caballo se empezaron a meter los zombies adentro del pozo con agua y me mataron. Y después volví al pozo y ya era demasiado tarde. Y ahora el iPhone no quiere ser restaurado. Bueno, el segundo número 10. Cuando digo Memo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial falso del jailbreak de Ancover. Y después dije, no hay que entrar a las configuraciones, no hay que instalar este perfil, este enlace no te lo voy a dejar en la descripción. Era como el anti-tutorial. Si la pantalla sigue negro, conecta eso y le notificará que ha detectado un iPhone. No lo ha detectado nada. Deja de detectar, sacar el USB, volver a conectar el USB. Ahí como que quiere detectarlo el computador. Rayos. No sé qué tiene en verdad. Y iMazing brilla por su ausencia. Vamos con el Windows. Cuando me vengo de mi suegro me traigo todo por si sale algún jailbreak y hay que grabar. Me traigo mi mochila con todos mis equipos para precisamente eso, grabar. Esperemos que encienda el Windows. Profe, ¿cuándo el tutorial de Alstor para iOS 15? Jerónimo, está Alstor para iOS 15, pero es solo de pago. Todavía no lo han liberado de manera pública. Y me imagino porque está en beta. iOS 15 es beta.
¿Cuándo crees que salgan Cover o Taurín? Bueno, fue una de las preguntas que es difícil de responder porque uno no tiene, ¿cómo decirlo? Em, depende de cuándo liberen el exploit del kernel. Cuando liberen ese exploit, de ahí habría que contar máximo una semana, creo yo. Si es que está todo bien con el exploit, si hay que trabajar con el exploit, a lo mejor se va a demorar un poquito más. Ahí está. Ok, ya encendió el Windows. Bueno, el error que me da iTunes es el 10.15, pero hay que ocupar Red Snow, bajar otra versión. Ah, esto es un lío. Esperando el iPod, me dijo el iTunes. Detectó en modo, me dice que está en modo recuperación. A ver, ya pongámosle eh, ya iTunes, haz lo tuyo. No, gracias. No, gracias. Restaurar. Ya iTunes está intentando restaurar ahora. Vamos a ver qué tal. Vamos a dejarlo acá a vista en el teléfono. Profe, tengo un iPad Pro con 14.5. Urri, no te muevas de ahí, por favor. No hay jailbreak todavía en 14.5 para tu dispositivo. Hay en 14.3 para abajo. Pero no te muevas, por favor, porque si llega a actualizar más tarde te vas a demorar en hacer el jailbreak. Pon un poco en subreddit, a lo mejor no creo, no creo si alguien. Ah, Legacy Jailbreak. Mira tú, no sabía que existía ese subreddit. Estamos en tiempo de sequía con las novedades. De hecho, no hubo noticiero del profe porque están muy flojas. Sí, no hemos tenido novedades importantes en realidad. Sigue todo como estancado en realidad. Dije muchas veces en realidad. Creo que en YouTube está eliminando mis preguntas. No, Santiago Caro, si las estoy viendo. Las estoy leyendo acá. O sea, veo tu comentario. No sé si a lo mejor pasa varias veces. Manticore ya está disponible, pero está disponible como pero el jailbreak de Manticore o qué? A ver, ¿cómo eso que está disponible Manticore? Debe ser la beta nomás, ¿o no? ¿O es jailbreak hasta 14.3? ¿O lo de Manticore que es lo que está dentro de su Patreon? No, no me aparece nada de Manticore. No, no veo Manticore disponible en realidad. Si es la beta del Pound My, no, Manticore, la última publicación que hizo fue el 7 de mayo. Y Arpawnage, a ver el desarrollador, ¿qué dice él? Él publicó el 23 de junio, no es eso. Y ahí empezó el iPhone a hacer la restauración. ¿Cuánto sorteará dólares? Todavía no, Santiago. Todavía no hay sorteo de dólares. ¿Cómo va iTunes? Restaurando el software. Bueno, dice que está restaurando el software. El tema es que avanza toda esta barra, llega hasta el final y manda un error. Ya sé, se lo dije, solo espero que ya no tenga otro error. Otra pregunta, ya te respondí, Santiago, pues. Profe, presente para la clase de hoy. Gracias, que cuando responden presente. Profe, saludos desde Iquique. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto verte otra vez. En Twitter está insistiendo mucho Ian Beer. Spy está. Ah, Spy Dev, ¿no? Eh, uf, en realidad, no sé qué pasa con Ian Beer. Ay, está muerto su cuenta. Ian Beer tiene el exploit, no sé por qué no lo libera. ¿No? Está complicado. Pero una vez que se haya liberado, a lo mejor mañana hay buenas noticias, quién sabe. Presente, profe, no me ponga falta, no te preocupes, Isaac. Profe, cuando abran cover se me cierra. ¿Cuál es el problema? Que seguramente la forma en la cual lo instalaste ya revocó. Entonces tienes que eliminarlo y volverlo a abrir. O sea, eliminar Uncover, la aplicación de Uncover, la eliminas y luego lo vuelves a instalar. Red Snow con la repo de Sam para 3G. Sí, pero es que tengo que entrar primero al teléfono, pues está muerto. No se ha cumplido el plazo de los 90 días, pero es que ya está parcheado. Claro, no sabemos en realidad, Rubano, cuándo fue la última vez que. O sea, no sabemos cuándo.
¿Cuándo fue que Ian Beer lo reportó? No tenemos esa información. Presente, profe, saludos desde Ecuador. Gracias, Camilo Valdivieso, por haber ingresado. ¿Qué dice Pitu? La he desinstalado, instalado varias veces, sigue pasando lo mismo. ¿Y con qué método lo estaba usando? Veamos acá. Saludos desde Perú, aquí presente. Gracias, Poroto Gamer, Porotex. Probó con otro cable. No, es un cable original el que tengo. El alternativo lo dejé en la casa. Pero es buena idea lo del cable, ¿eh? No probé con otro. Profe, yo mi tweet sobre ARPownage indicando que Ready Informático. Ah, sí lo vi, Cristian, ese. A ese tweet te refieres. Lo que él tiene es que le falta el exploit del kernel, Cristian. Mientras no esté ese exploit, en realidad el jailbreak de Safari no hace nada. No logra ingresar, o sea, algo que lo puedes ejecutar de Safari, pero queda ahí nada más. De ahí a que haga el jailbreak, no necesita el otro exploit. Presente de Afganistán, ¿cómo están mis bots? Estamos ansiosos, sí, Cristian. Esperamos que el tiempo pase rápido nada más. Ah, lo instalo desde IPA Apps, en la página de tanto. Sí, pero es que IPA Apps. No, no. Te va a fallar, esas páginas van a fallar. ¿Qué dice Robano? Y enviar de Google. Y quiere que la gente se pase a Android. Ah, es loco. Y eso no creo que sea eso. El proyecto cero de Google libera todo. Profe, me confunde con Roberto. Tuve que haberlo leído mal, Johnny, lo siento. A mí me funciona únicamente con el cable original. Vamos a ver, pues mira, ya lo restauró. El computador dice verificando la restauración. Ya en el computador, iTunes ya pasó toda la barra de restaurando el software y ahora dice, y esa es la verificación en la que se cae. Miren, a ver si alcanzamos a verlo. Ahí, ya pasó la restauración, ahora está en el verificando. ¿Cómo es eso, White Door, Juan P? Right, así con una R. Verificando, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ahí está. Verificando. No verifiques tanto, por favor. Viste que llega al final de la verificación prácticamente ya la terminó. Ah, White Door. Sí, lo siento, Jonathan, hay veces que me pasa. Mira, ¿qué dice ahora? Restaurando el firmware. No, parece que eso se salía. Sí, porque yo me acuerdo que el error lo mandaba incluso cuando esta barra llegaba al final. Eh, no le estoy instalando el firmware modificado. Le estoy instalando. Ahí están los computadores. Se le está instalando desde iTunes, restaurando el firmware. Profe, si le escribo por Twitter, ¿me respondería? Dale, Natalia, escríbeme, pues si le respondo. Es como iOS 10, un móvil. ¿Cómo es eso de White Door? A ver, White Door le voy a colocar nomás. Ah, con doble R, con doble O. ¿Qué es lo que es White Door? Torno White Door se quedará impresionado lo rápido de las características. Ya ahí mandó el error el teléfono otra vez. Error 1015. iPhone 3G. ¿Qué es esto? Eh, no sé lo que es. Por favor, selecciona la versión de White Door para instalar. Pero esto de White Door es para hacer el bypass, ¿o no? No, error 1015 otra vez. Todo mal. Eso arreglé uno porque no me dejaba el original. De la NAND me pasaba algo similar con un 4S. Voy a llorar. No, si tiene que haber alguna solución.
¿De dónde me recomiendas descargar? Ya he probado, vale. Bueno, Pitu, hazlo desde el computador. Ocupa Alstor, Sideload y están los tutoriales acá en la descripción. Ocupa cualquiera de esos. F, así es. Eh, ¿Cómo lo hiciste, Juan P? Perdón por mi inglés, no te preocupes. Profe, no pude felicitarlo el 22 en Twitter. No, no te preocupes, Santiago Caro. Gracias por tu saludo. Profe, espera Eternal Jailbreak. Es posible que nadie libere iOS 14 en el Project de kernel. No nos quedemos esperando. No, si va a haber una liberación, pero parece que no tan pronto. Profe, quiero instalar el tweak de Sleep Toggles, pero al momento de agregar la repo, de device hacked, ningún truco al momento de entrar. Bueno, actualiza todas las repos. Hay veces que se demora en que aparezcan los tweaks dentro de las repos. ¿En qué versión juega Minecraft? En la 1.17. No sé si me perdí mucho. No, de hecho, José, voy a desactivar ahora los comentarios. Estamos en el minuto 30. Acá estoy yo sufriendo porque no puedo restaurar este iTunes que me tiene enfermo. No sé qué rayos es ese White Door. Déjame buscar algo en YouTube. Qué curioso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. White Door, instalación muy fácil. How to put White Door en iPhone.g. ¿Pero qué es White Door? Es un iOS modificado. Es para instalar iOS 7, me dicen los iPhone viejos. ¿Para eso es el White Door? White Door 6, White Door 7.1. Instalación muy fácil. Ay, hombre, el volumen. Ay, la malla intro que le hizo este loquito. Ya me distraje, lo siento. Acá estoy de vuelta. Bla, 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 bla. Ya. Los comentarios están desactivados. Ya vengo ya. Es una versión modificada de iOS 3 para que parezca iOS 7. ¿Es una capa? No, pues yo quiero instalarle el iOS normal, no quiero instalarle otra cosa. El ruso hablándole al profe simplemente, un ruso hablándole. Épico, ¿no es cierto, Jonathan? No entendí nada de lo que dijo. Bueno, después de leerlo, a ver si te ayudo. Ale Ortiz, que está funcionando bien todo, gracias. De vuelta, profe. Ya, ya ahora sí. Déjenme ocultar el chat. Ninguno, ahí está. Ya, chiquillos, el título de este video hace referencia a que debemos hacer desaparecer un jailbreak que se está viralizando, sobre todo en YouTube, porque en Twitter nadie habla de eso. La gente como que quiere hacer un tutorial y va a la plataforma a esta de YouTube, y tiene sentido porque están todos los videos, los tutoriales, los paso a paso, pero como es costumbre, cada año aparecen estos falsos jailbreak que te dicen algo muy impresionante, ¿cierto? Déjame sentar un poco más cómodo. Te dicen que tienes un jailbreak sin computador, que es Untether, una función, una versión VIP, que se instala directamente desde Safari. Y, y bueno, yo el tutorial, dije, a ver, ¿cómo hago el video? ¿Cómo le digo a la gente? Eh, y lo hice dentro de esa misma dinámica, por decirlo de esta manera, simulando esas jailbreaks que son falsos. Entonces me fui a Twitter y coloqué instalando Uncover y puse para las versiones en las cuales no hay hoy día. Entonces la gente empezó a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es real, subo. Y a todos le respondí en Twitter, a todos le puse, es falso, no suban, no suban. Ustedes lo pueden ver en Twitter. Y después lancé el video y lo hice igual que un tutorial. Igual como lo hago siempre, puse el título, palabra tutorial, pero en vez de ponerle un ticket verde, le puse una cruz roja. Y después Jailbreak Uncover, Viva, iOS 14.6, Untethered, sin PC. Entonces suena como que, wow, tremenda cosa. Pero, y cuando ustedes entran al video, ya en el segundo día, como lo dije hace un rato, cuando digo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Aquí el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial falso de Uncover. Lo parto diciendo en el segundo 10. Y dentro del primer minuto, cuando digo que no hay que instalar este perfil, no hay que entrar a configuraciones, no te voy a dejar este enlace en la descripción, era como el anti-tutorial.
y cuando termina lo único que querían eran hacer clics. Y bueno, yo para demostración hice lo mismo que siguiendo las instrucciones, le di clic, seguramente la persona recibió sus ingresos por el tema del video, pero es también para mostrarle a la gente que no es real, que no sucede efectivamente lo que ellos están diciendo. Y de hecho, cuando uno ve el video que editó este canal de iTerminal, es malísimo, o sea, hay un corte horrible, de repente el teléfono está haciéndole el jailbreak con Uncover, lo mandó a la pantalla de inicio y después el teléfono se está reiniciando. Y dice, ¿qué? ¿Cómo se está reiniciando? Y es increíble. Entonces no es nada más y nada menos que un jailbreak falso. Y cuando digo que hay que hacerlo desaparecer, lo primero me comuniqué con esta cuenta de Silsi Jailbreak, no sé si los conocen a ellos en Twitter, y con Silsi le mandé los enlaces de todos los canales que mostré en el video. Y le dije, por favor, añádelos al grupo de todos los canales que son falsos de Scam Finder, así como el encuentra estafas del jailbreak, tienen ellos una sección en su página. Y, y bueno, y en el video mostré cómo denunciarlos. Entonces la idea es que los puedan denunciar. Unos dirán, me da flojera. Uy, perdón. Me decirá, ay, qué flojera, no lo voy a hacer, pero si no lo hacemos, esos videos la gente va a seguir siendo engañada. Y nuestro grano de arena puede ser el de, yo lo que puedo hacer terminado este video, o por mientras estamos acá, a ver, puedo ponerlo acá un poquito más cerca. Ahí. Ajá, no me veo tan mal. Ahí. Voy a entrar ahora al video y a ponerle todos los videos en la descripción. El enlace del video, cosa que ustedes puedan ingresar y reportarlos. Simplemente sacarlos de ahí. Creo que los puse como en un blog de notas. Ahí están. Ah, pero se los mandé a Silsi. Espérame que acá están abiertos. Ahí está. Entonces la idea es que ahí abrió uno. La idea es denunciar estos videos. Porque si reciben varios reportes, nosotros podemos eliminarlos, nosotros podemos sacarlos. Entonces no hay que dejar que esta gente haga este tipo de tutoriales. Listo, ahí ingrese, son 17 canales. Es bastante en realidad. Y bueno, el tema de las visitas que ellos tienen en sus videos no son solamente porque la gente entra a verlos, sino que ellos también pagan un montón de visitas y después que las pagan, mira, más encima instala CarBridge sin jailbreak. O sea, me han preguntado siempre esa cuestión. Profe, quiero instalar CarBridge. Profe, ¿se puede instalar CarBridge sin jailbreak? Y la respuesta es no. CarBridge solamente CarBridge es con jailbreak, no se puede de otra manera. Entonces, pero la gente como lo quiere, ayer estábamos en el podcast, estaba grabando el podcast con un mexicano que vive en Estados Unidos y él me decía que incluso una vez una persona le contactó y le dijo que ya estaba cansado de intentar instalar Cydia, que ya había gastado $100 y no le aparecía. $100, dije yo. $100. Mira, acá hay alguien que tiene CheckRain sin computador, por loco, qué mentira esa. 60.000 visitas los videos y son, por ejemplo, acá hay un logo que dice, porque aunque mal me paguen, un tipo que sube música ranchera y de un momento a otro empezó a subir tutoriales de jailbreak que son absolutamente falsos. Entonces en ese video que yo les publiqué, es un video que yo hice en iOS 12 y ahora era como una actualización. ¿Y por qué hice la actualización? Usualmente siempre digo, anda a ver ese video para que detecte los jailbreak falsos, pero lo actualicé porque estamos en una espera que es anormal. Llevamos mucho tiempo esperándolo. Es demasiado el tiempo que, mira, porque hay un jailbreak que se pone a jugar el solitario el tipo un rato. Qué terrible. Carbridge, no jailbreak, mentira, loco. Entonces, la idea es que podamos juntos sé que, mira, jailbreak de Electra en 14.6. Nada que ver Electra acá. ¿Qué mono pinta Electra acá? Si Electra no tiene Electra es un jailbreak de iOS 11.
No un jailbreak de iOS 14. Mira, este tipo sube el mismo video siempre. Y la misma miniatura. iOS 14.6 jailbreak, check rank Windows. Casi 5.1. Mira, y las fotos que ocupan de miniatura son horribles. Bueno, acá se me coló uno que nada que ver. Ya, acá lo encontré. Listo, ahí tengo los videos. Déjame ponerlos acá en la descripción. Denunciar como spam y engañoso. Ya, lo acabo de añadir ahora a la descripción. La idea es que me ayuden, por favor. Hagamos todos juntos esta denuncia para que esta cuestión desaparezca. Porque me perjudica incluso a mí. Ahí estoy. Me perjudica a mí, a otros. Después la gente piensa que en YouTube no hay tutoriales y en realidad sí los hay. Entonces la idea es que puedan ingresar, no sé si es que los 17, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, porque uno lo había tomado mal. Ahí están los 16, por favor. Les voy a poner número. Denunciar como spam. Háganlo, por favor. ¿Se imaginan si de todas las personas que ven el video, si 100 lo hicieran? Recibieran 100 reportes por cada uno, igual 100 reportes, YouTube salta la alarma y les tumba el video. O al menos YouTube lo ve, lo investiga. Hay una parte que uno puede escribir un comentario y le pueden colocar esa página es falsa, la página original es uncover.dev, solamente hacen clic por obtener publicidad. Entonces, la idea es que lo podamos hacer. Yo sé que da flojera, ahí está, que no lo queremos hacer, pero si lo hacemos todos juntos, ahí lo añadí en la descripción y de hecho lo voy a añadir así en la descripción del video original, porque lo había puesto en un blog de notas para que la descripción no quedara tan largo, pero listo, ahí los mandé. Ahí también lo puse en el video original. Entonces la idea es que podamos hacer esa denuncia, un reporte masivo. Ese sería mi llamado y mi ruego. Hagámoslo. Tumbemos por favor a estos canales que no continúen ahí avanzando, sino que ellos puedan estar desapareciendo simplemente y ya no lo vuelvan a hacer nunca más. Que no engañe más a las personas y que esto se acabe pronto. Es mi deseo. Y bueno, respecto a la salida del jailbreak, yo creo que vamos a tener que estar esperando todavía un tiempo. No sabemos en realidad cuándo esto va a suceder. Es todo un misterio. Mientras no tengamos noticias, al menos no lo vamos a poder hacer. Noticias del kernel. Estoy intentando restaurar otra vez el iPhone, no sé cuántas veces lo he intentado. Ya. Y eso. Lo otro que estuve viendo en los comentarios del video, hubo gente que, del Uncover VIP, hubo gente que lo entendió lo que uno quiso transmitir y otros que no. Entonces, cuando unos lo entienden y otros no, de hecho la mayoría lo entendió, podríamos decir que el 80% de las personas lo entendió y el 20% no, que es como lo puedo ver por los dislikes, like y dislike, si lo juzgo de esa manera. Entonces algunos entraron pensando, yo quería ver el tutorial, pero loco, si en el segundo 10 te digo que no. Si ustedes conocen el canal, ya no estaba el ticket verde en el título. ¿Y por qué coloco ese título? ¿Por qué coloco esa miniatura? Porque había que hacer las mismas miniaturas, los mismos títulos que ellos ponen, para que se den cuenta de cómo son los engaños. Entonces, no sacaba nada mostrarte, ya chiquillo, vamos a tener una clase de cómo identificar cuando un billete es falso y mostrarte fotos nomás de un billete falso. No, pues, o sea, vamos a hacer la clase de un billete falso, pero te voy a pasar billetes falsos para que tú los manipules. Y esa era la idea, que ustedes lo pudiesen manipular y darse cuenta que efectivamente el jailbreak es absolutamente falso. Igual le comenté a la gente, creé como un mensaje, le puse el objetivo del título y de la miniatura era hacer era simular, emular, imitar a todos los canales que fueron expuestos. Ese era el objetivo.
y bueno, y había que ver el video nada más, pues, o sea, darse cuenta de que no, algo raro andaba con todo eso, que te manden instalar aplicaciones, que aparezcan anuncios. Por eso luego di todos los consejos. Las páginas de Jailbreak no hay anuncios, es gratuito y para instalarlo con un perfil así de mágico, aún el GIF era, era súper, no sé en qué país ocupan esta expresión, cuando algo es como no anda muy bien y dice que es cutro, que es demasiado cutro, una cuestión así, pero demasiado falsa, o sea, se notaba de lejos que no era real y después que mandaba un error y que una página web y que instala dos aplicaciones para que Apple no se dé cuenta de la seguridad. ¿Qué tienen que ver las aplicaciones con la seguridad? Bueno, un montón de líos. La idea es que bueno, no me quiero poner a repetir ese video, va a estar acá en la descripción para que lo puedan ver, pero sí en los 16 videos que les dejé en la descripción, 16 que lata, pero abre los 16 videos en pestañas distintas y anda, denunciar, 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 ponle a todos denunciar, copia el texto de uno, esta página es falsa, la original es uncover.dev, solamente hacen pinchar en anuncios para obtener ingresos por publicidad, copia el mensaje, luego lo pega en todos los demás. La idea es que ese reporte masivo se pueda realizar. Y si realizamos ese reporte, repito, por lo menos 100 personas. Yo a veces que veo estos directos y cuando termina el directo hay veces que lo ven 400 personas, tienen 500 vistas y luego van viendo la repetición. Vayan y háganlo. Tumbemos esto. En iOS 14, cuando estábamos en iOS 12, no recuerdo si en el video llamé a denunciarlos como lo estoy haciendo ahora con tanto énfasis. Bueno, el canal estaba recién empezando hace 2 años atrás y lo único que les pido ahora que ya hay más gente, bueno, hagámoslo. Hagamos desaparecer este jailbreak falso, que simplemente se vaya y que no nos arruine más la vida, el tiempo, que no nos haga perder la esperanza y eso, ¿ya? Así que le voy a dar ahí a mostrar chat. Ahora sí estoy viendo sus comentarios. Quiero ver qué opinan de todo esto. ¿Qué están diciendo acá? Ah, se están ayudando entre ustedes. Gracias, Ale. Gracias, Moque, por estar ahí, Jonathan. ¿Cómo estáis, Backman? ¿Todo bien? Yo me había ilusionado por la miniatura. Sí, Backman, Amaro, lo que pasa es que, como te decía hace un rato, tenía que ser así. Tenía que ser ultra exagerado con cómo salió el Safari Jailbreak. Y fui el único canal, al menos por decirlo de una manera, que lo publicó como un tutorial, que lo publicó como que ya está disponible. Entren, háganlo. No lo digo en términos jactanciosos, para nada, ustedes me conocen, sino que lo digo en términos de sí, qué raro, o sea, solamente lo sacó el canal del profe y nadie más. Son preguntas que hay que hacerse también. ¿Cómo es posible que en Twitter diga que él está instalando Uncover cuando ya nadie más está hablando de esto? No sé, Rick, parece falso. Entonces, y lo mismo pasa, no sé, pues en tiempos actuales con esto de la pandemia, tantas noticias falsas, ¿cierto? Las fake news que andan dando vueltas por ahí, que en realidad es necesario tener que estar comprobando las cosas que nos vamos enterando, que vamos viendo por internet. ¿Qué dice Jonathan? Pero hay mucha desinformación y por eso las personas caen. Casi siempre andan retuiteando, casi siempre, perdón, ando retuiteando sus videos porque informan la realidad del mundo del jailbreak. Ahora estamos terminando el directo, reportemos esos videos. Sí, terminemos el video y pongámonos a reportar. Yo creo que todavía no tenemos noticia del jailbreak porque se viene algo nuevo y grande. Hay que pulir todo. Uf. ¿Sabes? Esa teoría no es tan loca, Matías, porque, bueno, de Ian Beer lo dudo. Ian Beer cuando publica algo, ponte tú, no se lo va a pasar a Pon 21, no. ¿Se lo va a pasar a Coolstar? No. Ian Beer si lo va a liberar, lo publica en el blog del Proyecto Cero, que es un blogspot.com, y se acabó. ¿Sabes quién se lo podría pasar, Matías? Esa teoría podría ser el chinito de Pattern. ¿Te acuerdas que él hace un tiempo atrás, cuando él tuiteaba, él decía que le gustaba y que confiaba en el trabajo de Coolstar? Entonces puede que se lo esté pasando de forma privada. Puede. Como puede que no. Aunque este chinito cuando liberó el pre-jailbreak, cuando lo publicó en su GitHub, fue de ahí que lo tomó Uncover para estar ocupándolo para actualizar su herramienta. Habría que ver. Por ahora son solamente teorías nada más. La opción del losless audio, ¿se puede con jailbreak? No, Memo. No, todavía no. ¿Cómo estáis, Marius Tech? Afortunadamente nosotros tenemos un gran informador como tú. La idea es que siempre, que la idea es que puedan contrastar versiones.
puedan estar comparando si son reales o no, qué pasa. Hay que tumbarlo, dice Cristian. Hay varios canales con esa noticia falsa y son bravos. Yo los ataco y dicen que no son fake. Claro, es lo que vayan nomás. Y de hecho, algunos de esos canales tienen varios videos que son así. Si tienen un tiempo, ¿en cuánto me puedo demorar? A ver, mira, me estoy dirigiendo a personas que me imagino que saben un poquito más de computación más arriba del promedio. Abrir 16 pestañas, están los enlaces ahora. Control, clic, control, dejo presionado el control y todos con clic, te abre 16 pestañas nuevas. Luego entro 16 veces, abro el video porque hay que abrir el video para darle a denunciar. Y luego presiono en denunciar, spam engañoso, copio y pego el texto, denunciar. Yo creo que en 5 minutos se logra. No te preocupes, Mario, gracias por estar acá. Yo ya reporté todo, gracias, Amaro, te pasaste. Cada vez que usted bosteza en automático también yo lo hago. Lo que pasa es que me acosté tarde ayer. Pero me acosté tarde jugando. Ya finalmente tengo mi granja. Tengo granja con ovejas, vacas, chanchos y gallinas. Y arreglé mi casa también. Arreglé mi casa, la amplié, la ordené. Mi mesa de encantamiento está ahí. Y tengo sueño, Fernando. Eso es lo que siento ahora. Tengo tutito. Así decimos en Chile, tengo tuto. Cuando dicen tengo tuto, es tener sueño. Cuando le digo a mi hijo que se tiene que ir a dormir, le digo, tienes que ir a hacer tuto. Es una expresión chilena. Profe gamer, profe rata, diría yo, Amaro. Lo que me fastidia es que la gente no tiene conocimientos, puede hacer estafada. Claro, por eso hago el video informando de una manera distinta. Un video que sale de la norma y un video creo que estaba bien más hecho como para suscriptores. De hecho, ese era un video de noticias, iba a estar hablando de otras cosas en el video. Y después dije, ¿y si actualizo el video de iOS 12? Ya actualicemos, la verdad. ¿Cómo lo voy a actualizar? De una manera distinta, ya sé. Voy a decir que estoy haciendo el jailbreak. ¿Cómo será que Fernando, el moderador, me dijo, te hackearon el Twitter? ¿Por qué escribiste eso? Le digo, no, loco, si fui yo. Déjame, es un experimento nomás. Quiero hacer el experimento. Poner terminando de hacer tuto, no tutorial. Ah, está bueno eso. Le dije a Fernando, de un experimento, una locura mía nomás, fui yo, a toda la gente, a todo esto le empecé a comentar a todas las personas, es falso, no actualicen. Pero quería ver qué sentían. Y luego cuando hago el video, bueno, fue como el antitutorial, ¿cierto, Fernando? Este enlace no te lo voy a dejar en la descripción. Bienvenido al tutorial falso de Ancover. Entonces, era como que, ¿cómo falso? O sea, hay que entrar a ver y tienen que acostumbrarse también. Yo usualmente menciono en los comentarios, no sé por qué no lo dije en este video, pero se me pasó. Que siempre digo, antes de hacer de tutorial, mira el video completo sin pausas y luego lo haces en tu dispositivo. Se me olvidó decir eso. Pero si yo no lo dije, por lo menos ya en el segundo 10, cáchate, el segundo 10. Tú ves el video y en el segundo 10 ya te dije que era falso. Profe, finalmente Saurik no volvió a la escena del Gerbe con Silla, ¿verdad? No, no, capo. Está con su familia, tiene un trabajo ligado a la programación, común y corriente podría decirse. No está. Sí, Mario, tenemos que tomar la captura. ¿Qué es lo que dice Santiago? Profe Rata. Me recordó los tiempos donde se decían hacer los que jugaban. Sí, profe Rata. Yo cuando vi la cruz en el título dije, oh no, así, oh no, oh no, 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 lo mismo, o sea, si estaba la cruz, es porque, loco, algo pasó, hay algo raro, ¿cierto? Entonces, era eso, era entregar la manera de esa forma. Hacía mucha gente actualiza su versión de iOS por querer los tutoriales de jailbreak, por eso hay que seguirlo a ustedes para saber cuáles son reales. Sí, de hecho, me dio lástima porque algunas personas decían, ah, el profe clickbait. Es como que es el insulto, ¿no? Si me pagaran por todas las veces que te han dicho clickbait, aquí es como el insulto al youtuber, es como lo peor que le puedes decir. Eh, y bueno, hay que reconocer que varios de los videos que yo hago tienen que ser de esa manera, o sea, tiene que haber un tema llamativo, no te puedo dar toda la información en el título, la miniatura. Son consejos básicos
de YouTube. O sea, si yo te cuento todo en el título y te cuento todo, no lo vaya a entrar a ver. O sea, jailbreak falso de Ancover. Ya, ¿para qué lo voy a entrar? No sé, quiero que lo entren a ver porque igual uno se banca. Ese día, literal, creo que ese fue el video que más tarde me ha costado. 5 de la mañana. 5 de la mañana acostándome. ¿Lo digo por hacerme la víctima? Sí. Luego son 5 de la mañana trabajando un montón de horas y no fue tampoco que, me va a costar 5 de la mañana, entonces lo voy a hacer falso para que valga la pena. No, o sea, la temática del video era así, era simular los videos que engañan a la gente. Y después venían todos los consejos. Profe, la vieja confiable, para no caer en esos tutoriales falsos, hay que estar pendiente de su canal de YouTube, su cuenta de Twitter. Así es, capo, gracias. Llegando algo tarde, pero llegando. Dale, Benjamín, nos están quedando 3 minutos. Profe víctima, ya tú sabes. ¿Cómo está Everton dos Santos? Hola, Duma, ¿cómo estás acá? ¿Qué es lo que pasó, Duma? Hice todo el proceso, pero nada. ¿Pero todo proceso de qué? Profe Tuto, en mi país, Honduras, significa llevar a una persona a la espalda. Mira, Alex Cepeda, llevar a una persona a la espalda en Chile se dice tota. Te llevo a tota. Llevar a tota es así. Qué bueno, Everton, me alegro. ¿Qué es lo que dice Michael? Saludos desde Santiago, buena, siempre viendo sus videos. Gracias, Michael, por estar acá. Qué bueno ver un chileno. Yo acá desde Arica estoy en la casa de mis suegros, es un departamento. Bueno, se ve lindo porque al lado hay un condominio nomás, pero Arica ahí se ve un poco de Arica, es desierto. Pero un desierto que a mí me gusta. Me gusta mi ciudad, es más tranquila, Michael. Aunque me gusta también de Santiago, que está todo allá, lamentablemente. Santiago es Chile. Y si necesito algo, un teléfono o una hora médica con un especialista, Santiago. ¿Viste? Volvió a mandar error 1015. Este iPhone. Llegué tarde. No te preocupes, Iberton. Vamos a dejar los likes. Sí, vamos por los likes, chiquillos, antes de terminar. Recuerden los sorteos que están en la descripción. Está Amazing, está el Tweak Velvet y está el iPhone Unlocker. Tengo licencias de iPhone Unlocker que no he enviado. Las tengo guardadas ahí. Tengo que comunicarme con los ganadores. ¿Qué está haciendo Backman? Restaurando un iPhone 3G y me manda error 1015. Y ya restauré con 3 YouTools, con iTunes, con iMazing, en Windows, en Mac, con el Finder, poniéndolo en DFU. No, en Recovery, en DFU no logró entrar en DFU. No sé qué será. Apoyar los dos canales, gracias Gonzalo, ¿cierto? Hay otro canal de YouTube, vayan para allá, suscríbanse. Es un canal secundario, un canal de respaldo más que todo. No hay contenido ahí todavía público, pero si algo llega a pasar con este canal, vamos a estar allá. ¿Qué es lo que dice Santiago? Si hubo gente que cayó en el video, aún recalcando que era falso, no me sorprende que paguen desconociendo. Sí, o sea, hubo gente que se quejaba y por nada. Pero en fin, las explicaciones están entregadas. Lo que tenemos que hacer, me costó 10 intentos el 2G y solo pude con el cable original en DFU. Ya Matías, de ahí hablamos por WhatsApp. Intente reiniciarlo, que esté completamente cargado y el almacenamiento del iPhone. Sí, sí. Debe estar totalmente cargado ya con todo el tiempo que ha pasado conectado. 10 intentos. ¿Cómo estáis, Daniska? Gracias por estar acá. Ya, chiquillos, nos vamos despidiendo. Les cuento de inmediato eh, que ya está grabado el podcast. Lo tengo que editar ahora. Y ahí hablamos de este tema también del jailbreak falso, qué pasa, por qué se demora. Es bueno conocer un punto de vista distinto al que yo siempre les comparto y es una persona que hizo el jailbreak que escucha bien desde el primer iPhone. O sea, la experiencia son más de 12 años haciendo el jailbreak. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ahí va la captura. Y chiquillos, la suben entonces a Twitter. Hashtag en vivo con el profe. Sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. ¡Mua! Un beso para todos. Nos vemos mañana en el podcast y vayan a denunciar los videos. Hagamos la denuncia. Si 100 personas lo hacemos, sería bacán. Dense el tiempo a hacerlo. ¿Ya? Dense el tiempo, háganse las ganas. Hagámoslo por ayudar a otras personas y para evitar más engaños. ¿Ya? Así que hacer tuto. Vamos a ver, Fernando, si puedo hacer tuto.
Sería todo por esta ocasión, chiquillos. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Me voy a restaurar este iPhone. Bye bye.